Es Camilo Andrés Ortiz Cadena, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD, de la sede José Acevedo y Gómez. Bueno, este video es para hacer cumplimiento a la actividad solicitada para física. Pues actualmente aquí tengo los ejercicios que me fueron asignados, donde pues estaré realizando el procedimiento pues que nos solicitan aquí para la realización del video. Entonces, permíteme aquí, entonces pues aquí doy inicialmente, bueno, dice que nos presentemos en la cámara. Debemos mostrar nuestro documento de identidad pues tapando la cédula. Voy a tratar de mostrarlo acá para que se pueda ver el documento como tal. Pues ahí ya tengo la cámara flotante como lo solicitan acá. Pues el video durante 4 o 5 minutos. Vamos a intentar realizarlo aquí rápidamente pues para ejecutar esas actividades que nos solicitan ahí como tal. Entonces pues vamos a empezar con, con esta actividad de ingresar al simulador y pues realizar diligenciar esta tabla como tal. Aquí yo ya tengo abierto el simulador. Entonces, revisamos aquí rápidamente. Nos dice que tenemos que realizar un grado, posicionarlo en un grado de 45 grados, con una velocidad inicial de 18, ya la tenemos, y una masa de 5 kilogramos. Aquí ya la tenemos como tal. Entonces, con eso vamos a empezar a hacer el cálculo de estas tres medidas en 0.1 diámetro y hacer la obtención de datos para pues el diligenciamiento de esta tabla como tal. Entonces hacemos el lanzamiento como tal. Ahí ya tenemos el resultado. Vamos a obtener los datos aquí. Entonces nos dice que en tiempo fue 2.59 segundos con un diámetro 2.59. Disculpen aquí. 2.59 segundos con un diámetro de 0.1. Distancia horizontal 32.64 metros. 32.64 metros. Y altura de 0. Pese a que altura no nos solicita, entonces pues creo que lo vamos a tener constante en 0. Listo, vamos a hacer el otro ejercicio con 0.4. Hacemos el lanzamiento. También vamos a hacer la medición acá, 2.47 segundos. 27.91 horizontal. 0.91 metros horizontal. Y en tiempo 2.40, tiempo en altura máximo 0 también. Aquí me confundí un poquito. Este es 0. Vamos con 0.7. Hacemos el lanzamiento acá. 2.28 segundos. Altura máxima 0 para todo esto. No nos piden cambiar la distancia horizontal 21.55. Horizontal de 21.55 metros. Con un tiempo 2.28. 28 segundos. Y hacemos la última aquí que es con el lanzamiento. Incluso ya se empieza a detectar una constante disminución con el aumento del diámetro. O sea, cada vez vamos aumentando el diámetro, va disminuyendo. Va disminuyendo. Entonces, altura 0. Distancia 16.28. 16.28 metros.
Tiempo en altura máxima. Es 2.07. Vemos una constante como tal. Listo, entonces pues digamos que para la agilidad del video ya llevamos 5 minutos, entonces igual con la masa pues sucede prácticamente casi lo mismo, que podemos hacer un ejemplo acá aumentando la masa, el mismo ángulo, sino aquí nos piden que la disminuyamos a 1. Diámetro de 0.9, será constante 0.9 con masa de 1. Vamos a hacer un lanzamiento con masa de 1. Ya nos llegó mucho más cerquita, más afectó. Tiempo 1.5, 1.5 segundos. Altura obviamente 0. Y el alcance horizontal de 7.17 metros. Disminuyó bastante. Y bueno, así con todos. Entonces, pues digamos que esto es lo que vamos a hacer para esta tabla. Y aquí en este paso se nos pide que pues solucionemos estas preguntas. Entonces, dice aquí la primera: si se incluye la resistencia del aire, ¿el movimiento es perfectamente parabólico? Sí, o sea, mi concepto sí. Mi concepto diría que sí. Voy a bajarlo aquí como teníamos inicialmente. Voy a hacer un lanzamiento sin resistencia del aire. Ahí como podemos dar cuenta, el movimiento es totalmente parabólico. Si le agregamos, el movimiento sigue parabólico total. Entonces lo que aumenta es más bien la distancia. Entonces para la respuesta a esto yo diría que para esto sí. Ahorita el argumento bien también para responder. B, si se incluye la resistencia del aire, la componente horizontal de la velocidad permanece constante. Si se incluye la resistencia del aire, bueno, la componente del aire aquí la podemos revisar. Discúlpame, que si se incluye la resistencia, la componente horizontal de la velocidad. Bueno, aquí podemos ver la componente de la velocidad. Vamos a hacer el disparo aquí nuevamente. Como se dan cuenta, la componente de la velocidad, aquí la podemos ver. Esa sí es constante en todo momento. Entonces, esta también sería que sí, esa no le impacta ahí como tal. Si se incluye la resistencia del aire, únicamente existe una componente vertical hacia abajo. No, para esta no. Para esta no, quiero comprobarlo acá. Vamos a hacer un lanzamiento. Vamos a agregar aquí los vectores. Perdón, agregué el de... Aquí serían los de fuerza para poder identificarlo. Tenemos un vector acá, hacia abajo. Si le agrego, aquí ya nos sale otro vector, un vector contrario. Entonces, si se incluye la resistencia del aire, únicamente existe una componente vertical hacia abajo de aceleración. No, y aquí existe otra componente de fuerza, que sería la de la fricción del aire. Entonces es la que afecta la bola, por eso llega mucho más antes. Con la misma masa y todo, llegó mucho más antes. Entonces, esa la afecta como tal. Ahí están los dos vectores. Entonces, esta sería un no. Ya también las argumento en el documento. Si se incluye la resistencia del aire, porque al aumentar la masa, al alcance horizontal aumenta. Si se incluye la resistencia del aire, porque al aumentar la masa, el alcance horizontal aumenta. Simulémoslo aquí. Vamos a ver uno aquí. Vamos a un lanzamiento. Estaba la de por qué al aumentar la masa el alcance horizontal aumenta. Bueno, si se incluye la resistencia del aire, ¿por qué al aumentar la masa? Bueno, sí, ya la entendí, disculpa.
se agrega, ahí estamos, voy a agregar la resistencia del aire, voy a hacer un lanzamiento con resistencia de aire, aquí la tenemos, esta es la distancia que recorre. Si yo aumento la masa, ¿por qué? Vamos a aumentar la masa, vamos a ponerla al máximo para anotar. Entonces aumenta. Bueno, aquí lo que logro entender con esta gráfica es que al aumentar la masa, por más de que haya fricción, lo que hace es esa masa como aumentar en el tiempo de vuelo, darle como más, no sé, como más fuerza en el tiempo de vuelo. Entonces, en el momento que la inicia, pues en el tiempo de vuelo que ella tiene, al llevar y al ir con mucha más masa, pues va a tener mucha más fuerza para recorrer tiempo. Entonces, es real lo que dice acá. Ahí lo comprobamos. Si se incluye la resistencia del aire, ¿por qué al aumentar el diámetro, el alcance horizontal disminuye? Ah, bueno, vamos a hacer un lanzamiento acá. Lo hice con 10 de masa. Si le aumento el diámetro, ¿qué pasa? Vamos a aumentárselo al máximo. Ahí lo tenemos, disminuye. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, voy a poner los vectores de fuerza. Aquí hay dos vectores. Mira, aquí hay dos vectores. Va el de la fricción como tal. Entonces, ¿qué sucede? Ese vector, si yo aumento esta masa, pues obviamente al tener mucho más volumen, pues esa masa lo que va a hacer esa fricción del aire lo que va a hacer es estrellarse con el diámetro, hacerle que se frene más y pues llegue mucho antes. Vamos que esa sería la sintaxis como tal que diría yo. Y pues esas serían las respuestas que tendría. Ahorita las argumentaré bien y las enviaré también para el archivo. Entonces esas serán las respuestas como tal. Pues eso era todo por ahora. Muchas gracias. Bueno,